Karatecas tradicionales, Dento Karate Practitioners, muy buenas tardes y muchas bendiciones. Hoy tenemos a una persona que es de primer orden. Realmente tenemos el placer de tener al sensei José Juan Cruz, séptimo dan, OUASK, Alianza Unida de Shoto Karate Do. Sensei Cruz, caramba, qué placer tenerle acá con nosotros en Karatecas Tradicionales. El placer es mío y muchas gracias por la invitación, Yarim. La verdad es que me da mucho gusto estar compartiendo contigo y con el resto de la comunidad de karate tradicional. Gracias, maestro, gracias. Para nosotros realmente es un privilegio y le agradecemos porque sabemos que usted siempre tiene un itinerario bastante complejo, y usted siempre, pues, con su amabilidad hizo siempre un hueco para podernos, pues, permitir el disfrutar de su presencia y contar su historia, más que nada, que es lo que más nos interesa, aparte de, pues, disfrutar de su persona. Bueno, para mí es un placer, para mí es un honor, como te dije anteriormente, y siempre me siento pues contento de poder compartir un poquito de lo que yo tengo eh, con todos los demás. Así que para mí es un placer. Sensei, si usted nos permite, ¿podríamos Ujú. comenzar? Seguro que sí, por favor. Ok, bueno, pues Sensei, si usted pudiera decirnos un poco de cómo, cuándo y por qué usted comenzó el, esta longeva pues jornada o journey, como le dirían en inglés, me disculpa la gente de habla hispana, ¿verdad? De Karate Do, que le ha tomado toda una vida. Así es, toda una vida y a veces miro un poquito hacia atrás y veo como que el tiempo se me ha hecho muy corto. Sí, sí. Pero de todas formas, aquí estamos. Pues fíjate que yo comencé, mis primeros inicios del karate fue en el año 68, 1968. Wow. Mi tío, el hermano menor de mi mamá, era Maniro Mercante. Entonces, cuando venía a Puerto Rico, para no tener que estar pagando por una casa que no iba a estar usando la mayor parte del tiempo, siempre venía a la casa de mi mamá. Y Wow. entonces, a esa edad, pues, me comenzó a enseñar un juego eh, en el cual uno hacía movimientos que eran completamente ajenos y extraños a todo lo que hacía todas las demás personas. Eh, y un poco más tarde, pues él mismo me dijo que era karate y que era de Okinawa. Wow. Entonces, él era practicante del karate okinawense Shorin-ryu. Eh, Increíble. pero como él iba y venía, eso eran, realmente no eran unos entrenamientos serios, formales, eran básicamente sucedían en la casa. En muchas ocasiones sucedían a manera de juego. Eh, Okay. y entonces, pero sembró esa semilla de la curiosidad en mí. Y entonces, más tarde, un poco más tarde, yo vivía en un residencial público en Río Piedras, en el residencial, en ese entonces, en el residencial Vista Hermosa. Okay. Sí, entonces eh, vivía en un tercer piso y me di cuenta que la señora que vivía en el segundo piso, al lado opuesto, en el tendedero, tendía una ropa blanca que para mí me parecían unas pijamas. Y yo era un niño bastante curioso y todavía lo soy. Todavía soy un niño curioso, que valga la redundancia. Y entonces doña Esperanza se llamaba ella. Y un día le toqué a la puerta y le dije, oiga, ¿y esas pijamas tan grandes que usted tiene en el tendedero? Y, no, ese es mi nieto que está, él está quedándose aquí porque ellos eran originalmente del área, bueno, lo que decimos en Puerto Rico, de la isla. O sea, tú sabes Okay. que, bueno, antes, no sé si todavía, pero era el área metropolitana y la isla. Y entonces, Sí. de la isla. Y entonces, él estudiaba en la Universidad de Puerto Rico eh, Okay. y, y entonces estudiaba karate
en la Universidad de Puerto Rico. Wow. Y entonces se llamaba Luis, no recuerdo si el apellido era García o Gandía. Entonces empecé a conversar con Luis y era un joven muy amable, era bien amable y me ofreció que si quería aprender karate. Yo, por supuesto, como yo había ya jugado karate con mi tío, le dije que sí. Entonces me invitó a ir a la sala de su casa y empezamos a practicar. Eh, eh, Déjame decirte, estuvimos practicando como por unos 4 meses, pero me aburrí, para serte sincero. Me Wow. aburrí porque solamente era Sanchin Dachi, caminar al frente, caminar atrás, girar y Chudan Uchiuke. Ya creo que por demás debes imaginarte qué estilo de karate era el que él practicaba. Goju. Él practicaba Okinawa Goju-Ryu. Una experiencia bien curiosa es que en una ocasión me dijo, oye, deberías venir a donde yo recibo instrucción, que es en la Universidad de Puerto Rico. Y yo, por curioso que soy, pues me aparecí al centro de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que era en el segundo piso, que era donde se daban las clases. Y Wow. entonces conocí al maestro de él. Yo estuve sentado y al maestro le pareció curioso que un niño, primero que nada, que un niño estuviera en la universidad y que un niño estuviera por tanto tiempo sentado observando la clase. Wow. Entonces viene el maestro y me pregunta que qué yo hacía allí. Entonces vino Luis y le dijo, no, él es un vecino y practicamos un poquito de karate. Entonces me dice el maestro, enséñame. Y entonces digo, bueno, le enseñé lo que habíamos practicado por tanto tiempo, que era Sanchin Dachi, caminar al frente y atrás y girar y Chudan Uchiuke. Y entonces me dijo, ok, y me dejó practicando ahí y se fue. Muchos años después, me enteré que ese maestro era el maestro Chinoda, que era un Wow. maestro que hizo mucho renombre en Puerto Rico. Sí. Pero mi entrenamiento de Goju Ryu duró muy poco porque, como te dije, honestamente, te soy sincero, me aburrí. Me aburrí y me arrepiento. Me arrepiento. Pero de todas formas, unos cuantos años más tarde, en el año 70, eh, iba con mi mamá, íbamos en la guagua de la AMA, que la AMA es, para las personas que no son de Puerto Rico, es el sistema de transporte público, Autoridad Metropolitana de Autobuses. Entonces vimos este rótulo pequeño en letras de rojo chino que decía karate y entonces me dijo, wow, karate. Esa semilla se quedó ahí siempre pendiente y tanto estuve insistiendo a mi mamá que para mayo del 70, mi mamá acostumbraba que cuando nosotros terminábamos el curso escolar, si Ajá. habíamos obtenido buenas calificaciones, nos compensaba con algo que nosotros quisiéramos y que estuviera al alcance de ella. Wow. Eh, entonces, ya tú sabes que cuando ella me preguntó cuál fue mi respuesta, yo le dije, yo quiero karate. Wow. Wow. Entonces, ahí fue que yo entonces entré a las clases de karate Shotokan por primera vez, mayo 30 de 1970. Fue a Wow. final de mes. Entonces fue con el maestro Jorge Luis Villoda. Entonces, bueno, de ahí para acá he continuado mi entrenamiento de karate. En la escuela El Dojo estuvo ubicado ahí estuvo en Santurce por un tiempo. Luego se mudó para Villa Prades y entonces el maestro alquiló una casa, la sala la habilitó como dojo y él vivía en los dormitorios. Y entonces estuvimos mucho tiempo ahí hasta que él en el año 76
a finales del 76 se decide regresarse a los Estados Unidos. Okay. Entonces habíamos 4 cinturones negros. Yo era el más joven, yo tenía, para ese entonces ya yo tenía 17 años. Y entonces los otros cinturones negros ya tenían otros compromisos familiares, de estudio y demás, y uno que tenía planes de irse para el ejército. Entonces, básicamente fue unánime, tú te haces cargo del dojo. Y no era que había muchos estudiantes, porque en ese entonces, pues, las clases eran bastante intensas, por así decirlo, y los estudiantes no duraban mucho, aparte que las clases eran larguísimas, o sea, era una clase fácilmente, lo menos que duraba eran 2 horas. Se practicaba 2, 3 horas, a veces 4 horas. Teníamos entrenamientos, a veces los sábados teníamos entrenamientos, sábados y domingos, de 7 de la mañana a 11 de la mañana, 4 horas. Sensei, Y y una pregunta, ¿ya se aceptaban niños en los dojos? no, 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 no. Qué bueno que hiciste esa pregunta. Cuando mi mamá me lleva, había unas condiciones. Número uno, yo iba a estar un tiempo probatorio de 3 meses. Y en esos 3 meses yo tenía que demostrar interés y no podía ausentarme. Wow, wow. Si sucedía algo de eso, pues definitivamente era, bueno, o sea, y yo pagando, o sea, en ese entonces se pagaban $15, que era una suma pues relativamente alta para ese entonces, $15 mensuales. Wow. Entonces solamente éramos 2 niños en la clase. Otro niño de mi misma edad, de 11 años, se llamaba, el apodo era, de apodo Napo, Wow. de apodo Napo. Él y yo éramos los únicos niños, todos los demás eran estudiantes bueno, los más jóvenes eran estudiantes de escuela superior o high school, los demás eran universitarios y personas adultas. Pero el dojo, nuestro dojo nunca tuvo un grupo de no más grande de entre 10 a 12 estudiantes. Con Sensei Villoda la clase era bastante extenuante, era bastante fuerte. Okay. Entonces, eh, a veces era hasta ridículamente brutal. Y entonces una pregunta, Sensei, y perdone que le interrumpa el relato, ¿cómo era el tipo de clase? ¿Era ejercicio? ¿Era quijón? ¿Era kumite? O sea, ¿era kata? ¿Cómo era que se componía más o menos la clase? La clase básicamente era, bueno, primero la primera hora era ejercicio, calentamiento, cardiovascular, estiramiento bastante fuerte y fortalecimiento por demás. Entonces era Quijón estático, Tachi Quijón, y después venía Ido Quijón. En otras ocasiones era siempre el ejercicio, el calentamiento de 1 hora, eso no podía faltar. Entonces, en ocasiones era Quijón estático, siempre también se hacía, y entonces se hacía kata. Pero entonces se hacía kata, se seleccionaba no más de 2 katas. Acuérdate que te dije que las clases duraban 2, 3 horas. Y entonces se trabajaba con esa kata y se desmenuzaba y una y otra vez y se hacía de este lado y del otro lado. Y uno tenía que tener la certeza de saber hacer la kata en todas las direcciones. Oh, wow. Qué bien, Y qué por bien. supuesto el kumite, pues Sambo Kumite, Quijón Ippon Kumite y Kumite Libre. Kumite Libre de dojo, no de competición. Y entonces para las personas que están viendo esta transmisión o que la van a ver cuando la pongamos en Karatecas Tradicionales y en nuestro canal de YouTube,
Cuando dice kumite de doyo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia? La regla era no reglas. Todo vale. Contacto a la cara, contacto a los genitales, Wow. agarrarte el gui, derribarte y rematar. Ese era el kumite de lo que le decíamos kumite de doyo. Fíjate, mira, te voy a compartir este dato curioso. En el tiempo que yo fui rango Q, nosotros solamente fuimos a un solo torneo de karate. Ok. Wow, qué En ese interesante. entonces, sí, en ese entonces en Puerto Rico, los torneos se hacían en lo que era la cancha bajo techo de Country Club. Yo creo que ya no existe. Creo que la escuela Kodak, algo así, creo que se llama, la escuela Kodak está al lado de lo que era esa cancha. Wow. Entonces, bueno, la experiencia fue muy buena, pero mi maestro tampoco sabía de reglas de karate. Entonces, él llegó, nosotros nos inscribimos, yo recuerdo que nos inscribimos, y él se sentó en lo último de arriba, el último banca de la cancha, y entonces ustedes pues hagan lo que tienen que hacer. Entonces nosotros pues básicamente lo que sabíamos era el comité de dojo. Y pues por demás está decirte pues que no ganamos por descalificación, porque no sabíamos que era puntos en esta área, contacto en la cara era permitido bien limitado, Y era, barrido. era otra cosa. Y entonces, no había tatami encomado como hoy en día, era Oh, Dios. la cancha bajo techo yo recuerdo ahora que la cancha bajo techo de Country Club, el piso era en concreto. Wow, wow, Sí, sí, pero esa fue la única vez que fuimos a un torneo como rango Q. wow. Algo más que te quería comentar y que te quería abundar sobre los rangos. En ese entonces no se usaban tantas cintas de colores. Nosotros usábamos, cuando yo inicié, solamente éramos cinturón blanco y entonces de cinturón blanco tú pasabas a cinturón marrón, pero con los debidos Q. Ya cuando estaba próximo a recibir examinación de marrón, eh, el maestro introdujo el cinturón verde para los grados de sexto, quinto y cuarto Q. O sea, Wow. yo fui cinturón verde por muy poquito tiempo. Y entonces me examiné para marrón tercero. Eh, y solamente habían 2 examinaciones al año. Entonces, Oh, si las examinaciones eran cerca de la fecha de abril 26 y cerca de la fecha de noviembre 10. Noviembre 10, el nacimiento del maestro Funakoshi, y abril 26, el fallecimiento del maestro Funakoshi. Esas eran las wow. únicas 2 fechas que se hacían examinaciones. Qué chévere. Qué chévere y qué interesante también. Sí, 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 sí. El maestro Villoda él era bastante, eh, yo no sé si la palabra tradicional le cabe bien a él. Yo diría ortodoxo. Él era muy ortodoxo, muy ortodoxo. ¿Y Eh, de dónde él aprendió el karate? él aprendió, fíjate, yo no tengo los datos concretos de dónde él aprendió el karate, pero eh, él no se crió en Puerto Rico, él no nació en Puerto Rico, para empezar, él no nació en Puerto Rico, él nació en las islas del Pacífico Sur. A principios de los años, cuando esto es algo político, pero cuando Puerto Rico pasa a ser parte de los Estados Unidos, muchos puertorriqueños empezaron a ser llevados a trabajar en las plantaciones en los Estados Unidos y Ujú, ujú. también en los territorios de los Estados Unidos. Claro, claro. Entonces,
la familia de él fueron llevados a trabajar en las plantaciones de piña en el Pacífico Sur. Hawái. A mi entender, él estuvo influenciado y aprendió karate por las familias japonesas y okinawenses que habitaban esa área. Porque hubieron muchas familias que estuvieron viviendo en esa área Claro, claro. antes de la Segunda Guerra y durante la Segunda Guerra, huyendo a la guerra. Y entonces, pues yo pienso que esa fue la influencia que recibió. Wow, wow. Y entonces, Sensei, usted me estaba contando que él luego decide irse a los Estados Unidos. Él se decide ir a los Estados Unidos, entonces yo me quedo a cargo del dojo. En el año 76 al 77, porque fue al final del 76 que él se va. Estoy hablando que el problema mayor, el reto mayor que tenía, que yo estaba mirando en ese entonces, que estaba contemplando, era el problema de la comunicación. En ese tiempo no había celulares, no había computadora. Claro. Entonces, en Puerto Rico, para hacer una llamada fuera del Estados Unidos, bueno, para hacer una llamada de San Juan a Caguas era considerado larga distancia. Entonces, para yo poder comunicarme con el maestro era a través de cartas, pero también entonces nos poníamos de acuerdo a través de cartas si yo quería escucharlo a él o él me quería escuchar a mí. Yo iba al Aeropuerto Internacional de Isla Verde, había un centro de llamadas, había unas pequeñas casetas, yo lo conectaba por teléfono y al final entonces yo pagaba por los minutos que yo había estado hablando por teléfono. Wow, Sensei, eso me ha dejado atónito. Bueno, las personas que son de mi edad, de Puerto Rico, pues yo creo que eso le va a traer bastante recuerdo porque eso era así. Eso era Pero así. mire una cosa que yo quisiera señalar para la gente de esta nueva generación. Eso es una gran lección de resiliencia. Querer es poder. Querer es poder, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, eso es una lección que uno aprende en el dojo a cada momento y todos los días. Os, os. Sí, 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 sí. Así que básicamente algo más que fíjate, mira, ahora que tú hablas de resiliencia, eh, te estoy hablando en Puerto Rico en los años 70, a principios de los años 70, no habían escuelas no había cómo conseguir un uniforme de karate. Nosotros practicábamos, bueno, yo practiqué con un pantalón de mahón, tipo mahón, por un tiempo. Entonces, logré juntar el dinero y después te voy a decir cómo lo logré juntar para ordenar mi uniforme y mi maestro me lo ordenó a los Estados Unidos. Había una tienda que se llamaba Martial Art Supplies en California y a través de ellos fue mi primer uniforme. Pero fíjate, mi mamá no sabía nada de karate, ella creía que solamente era apuntarme ahí y ya como en los equipos de béisbol, pues ya tú tienes el uniforme por los $15, tienes el equipo y el maestro pues le dijo, no, el uniforme es algo aparte. Entonces, algo que yo no te mencioné, mi papá falleció cuando yo tenía 1 año y medio de nacido. O sea, mi Wow. mamá era sola con mi hermana y conmigo. Y entonces yo tuve que asumir unos roles de liderazgo en la familia, aunque era un niño. Y eso me ayudó a crear cierto nivel de conciencia. Y yo veía como mi mamá se sacrificaba demasiado. Entonces yo dije, yo no voy a hacer otra carga y que el karate sea otra carga. Claro. Entonces, como te dije, yo vivía en un residencial público. Yo empecé a tocar las puertas de los vecinos y yo les decía, le preguntaba a ellos, si usted desea, yo le puedo
llevar su basura de aquí al área de los zafacones y me daban 5 centavos, 10 centavos. Fantástico. Si tenía suerte me daban una peseta, o sea, 25 centavos, y ese dinero yo lo iba guardando. Y gracias a ese dinero, yo pude reunir el dinero para comprar mi primer uniforme de karate. Ahora dime si eso no es querer es poder. Sí, así mismo es. Hoy en día los niños, nuestros hijos, nuestros nietos tienen todo a la mano y se quejan de lo que uno les da. Sí, sí. No entienden ni saben. Sí, sí. Ah, Fíjate que mira, algo te voy a compartir esto para las personas y las personas que de Puerto Rico que están viendo esto, se van a acordar. Los primeros sitios que empezaron a vender uniformes y equipos de karate en Puerto Rico, había en la Plaza del Mercado de Río Piedras, había un Sport Shop que creo que existe todavía, no estoy seguro, se llamaba Sport Shop 1967. wow. Y entonces ellos empezaron a traer uniformes con la suerte de que los uniformes que traían, bueno, es que en ese entonces los uniformes todos venían de Japón, de karate, eran uniformes japoneses. Wow. Entonces, también un poquito más tarde, abrieron 2 tiendas en Puerto Rico, se llamaban las tiendas Kung Fu. Una en la avenida Universidad, en Río Piedras, y la otra en la avenida Ashford, en el condado. Wow. Y How sweet is entonces that? ahí se vendían uniformes y equipos de karate. ¿Y cuál era el otro? Estoy tratando de acordarme. Ah, bueno, y los Salvador Colón, las tiendas de deporte Salvador Colón, que ya no existen en Puerto Rico. Pero eso fue ya después, ellos fueron ya después. Pero así fue así fue que se empezaron a trabajar, a introducir el mercado de uniformes y que los karatecas, los estudiantes de karate, pudiesen obtener sus uniformes en Puerto Rico. Y por supuesto, pues, ordenándolos por catálogo Así es. a través de la revista Black Belt y la tienda se llamaba Martial Arts Supplies En en California. En Venice Boulevard en Los Ángeles, California. Aún recuerdo, la memoria fíjate, no me ha fallado. No, usted tiene una memoria prodigiosa. Nos ha dicho hasta fechas y de todo. Sí, 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 sí. Pero fueron momentos muy bonitos como estudiante, doloroso, porque la verdad que, como te dije, Sensei Villota no era fácil. eh, no se inmutaba ante el dolor del estudiante. Siempre nos decía lo mismo. El dolor dura solamente un poquito. El dolor solamente dura un poquito. Ok, está bien. Pero la verdad es que no me arrepiento y siempre he estado muy agradecido de lo que él hizo por todos nosotros, pero por mí en particular. Eh, la última vez tuve la suerte de que hacen como 4 años atrás, eh, di con una hija de él y la me conectó con él, Wow. hablamos por poquito y entonces él está viviendo en una parte que es bastante desértica en California y entonces la señal se cortó y nunca logramos comunicarnos otra vez. Pero por lo menos le Oh, escuché la voz qué y se bueno, oía con fuerza como siempre. qué Eh, bueno. sí, Qué sí, sí. rico, qué rico. Tuvo suerte. Pues Sí, sí, sí. el primer maestro de karate mío, yo no, o sea, una vez lo dejé, no lo volví a ver porque él murió en un accidente. Ah, caramba. Sí, Bueno. el Sensei Covarrubia. Pero Sensei, y entonces después del maestro, ¿cómo fue la progresión? Cuál fue la continuidad de eso? Porque Sí, sabemos que bueno, Puerto Rico tiene una situación muy diferente a la que tiene hoy. sí, 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 sí. Bueno, el maestro se va a California y ya te expliqué las situaciones que habían de los retos de comunicación y demás. Llegó un momento que el maestro me dice, me manda a decir por carta,
José, yo voy a ejecutar un movimiento en el karate. Yo me voy a ir a, estoy buscando una visión, estoy buscando lograr una visión él le llamaba Sogobudo. Sogobudo es que todo está hay un tipo sombrilla en el cual está envuelto jiu-jitsu, armas, el karate, todo como un arte marcial. Y el argumento que él me presentaba es, él me decía, en el principio, en los tiempos antiguos, en los campos de batalla, el guerrero tenía que estar preparado con todas las herramientas y las armas posibles. Wow. Y eso es lo que estaba buscando. Entonces yo estaba muy enamorado del Shotokan y especialmente del karate que él me enseñó. Y entonces él me dio la opción. Él nunca me puso esa presión. Me dijo, si me quieres seguir, seguimos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Pero si tú prefieres quedarte como estás, conmigo no hay problema. Tienes mi bendición. El dojo tú lo tienes a cargo, sigue trabajándolo. Y yo pues le dije, yo prefiero quedarme con el karate. Mi visión era bastante estrecha en ese entonces. Y no tuve la visión que él tenía. Y realmente yo te diría que no estaba preparado para ese tipo de visión en ese entonces. Entonces, seguí trabajando por mi cuenta, trabajando con el dojo, lo mantuve. En cierto momento no pude pagar la casa que él tenía en Villa Prades y entonces lo mudé a la casa de un estudiante en Villa Capri, en Río Piedras, que es otro sector de Río Piedras. Y ahí estuvimos por bastante tiempo. Yo me mudé a Canóvanas y en Canóvanas me di cuenta que no había karate. Oh, wow. Entonces empecé en el barrio La Central de Canóvanas, empecé el dojo. En ese entonces el alcalde de Canóvanas supo de mí y me ofreció que si quería expandir mi programa. Y entonces hicimos un proyecto municipal que se expandió a los diferentes barrios, a enseñar karate en diferentes barrios del pueblo de Canóvanas. Entonces, pues, gracias a Dios también que tuve muy buenos estudiantes, muy Wow. dedicados, y entonces eso me ayudó a que yo los acelerara en su entrenamiento para que ellos también pudiesen tomar cierto nivel de liderazgo. Y eso pues me ayudó a seguir expandiendo el programa al pueblo de Río Grande y al pueblo de Fajardo. Entonces, diría yo, en el año entre el 79 al 81, teníamos dojos de Shotokan en Canóvanas, Río Grande y Fajardo. Prácticamente teníamos una asociación, pero no le llamábamos asociación. Entonces, yo me mudo al pueblo de Sidra, para el centro de la montaña. Ok. Y mis estudiantes de Canóvanas y Río Grande siguieron desarrollando los programas allá. Entonces, en Sidra me doy cuenta que ellos habían tenido karate, pero no era nada formal. Habían tenido, como decir, clases, irse a practicar en el parque o en Sidra habían practicado en un gimnasio municipal, pero no había un dojo como tal. Entonces yo decidí fundar una escuela en el año 82, para ser más preciso, el 29 de agosto de 1982. Y fundé lo que se llama, y todavía hoy en día es,
la primera escuela de karate de Sidra. Y aún pues un dojo que ahora en este año cumplimos 40 años de fundado. Ese dojo es un dojo legendario porque yo he escuchado ese dojo desde que yo tengo recuerdo, memoria. Siempre se escuchaba la primera escuela de karate de Sidra. Siempre, siempre. Y pues básicamente de esa manera. Uno no puede estar sin alguien que guíe a uno y siempre estaba pendiente de qué manera conseguir un buen maestro. Yo soy muy meticuloso. Entonces, hubieron varias personas que se me acercaron y me ofrecieron, vente, trabaja conmigo, sé mi estudiante. Y honestamente, no, algo había que siempre pasaba ahí. Y entonces, hasta que cuando conocí al fenecido Chihan Luis González, en paz descanse, él me habló que iba a traer a su torneo, iba a traer a un maestro de la República Dominicana de Ajá, nombre Omar Abreu. ok. Entonces me dijo, conócelo y después a ver qué pasa. Entonces lo conocí, hicimos muy buena amistad, empezamos a intercambiar correspondencia y entonces llegó un momento que decidimos trabajar unidos. Eh, eh, ellos estaban, República Dominicana tiene un carácter, en ese entonces tenía un carácter muy desarrollado a nivel de comité, pero le faltaba el kata y el básico. Y Ok. esa era la parte que yo tenía. Entonces él me dice, oye, él me llamaba Juan, no me llamaba José Juan, me decía, Juan, yo no puedo ser tu maestro. Y yo, ¿cómo usted me dice a mí eso? Eh, no, o sea, tú tienes la base de lo que es el karate. Yo no puedo ser tu maestro. Y yo, bueno, a mí me gustaría que usted fuera mi maestro. Y entonces, yo lo respeto a usted. Hay otras cosas que hacen un maestro. Y eso yo lo veo en usted. Y entonces, sucedieron algunas cositas en Puerto Rico con otras personas que habían estado afiliados con él. Y entonces él se decidió trabajar conmigo de lleno. Ok. Y entonces yo digo, bueno, lo agradezco. Eso trajo unos sinsabores bastante agrios y amargos en estas otras personas que realmente pues yo los puedo entender. Fueron unos momentos difíciles porque yo no quería estar en medio de un tipo de polémica de esa índole, Ok. pero fue la decisión del maestro, no fue mi decisión. Claro. Y entonces, una vez que estoy trabajando con el maestro Abreu, él me dice, oye, fíjate que yo siempre he estado interesado en ser parte de la JK. Entonces yo digo, oiga, pues fíjese que cuando mi maestro y yo no pudimos seguir trabajando, mi maestro me hizo 3 recomendaciones. Shotokan Karate of America, por el maestro Oshima, Japan Karate Association, o JKA, y la Japan Karate Federation, pero bajo la línea del maestro Dan Ivan. Ok. Ok. Entonces, y a los 3 yo les escribí cartas antes de que yo me afiliara con el maestro Abreu. A las 3 del maestro Oshima recibí una carta, no directamente de él, pero de la persona que estaba a cargo del asunto administrativo. Lo primero que me decía era que el maestro no estaba buscando estudiantes, pero si yo tenía interés, que yo fuera al camp que ellos tienen en California. En ese entonces, para decirme a mí que yo vaya a California, era como decirme, ven a la luna.
porque mis finanzas, o sea, apenas yo estaba comenzando una familia, eh, Wow, wow, sí, sí, sí. eh, trabajaba, estudiaba y trabajaba, muy difícil, más tenía mi carácter. Entonces, pues tuve que desistir de esa idea. Japan Karate Association, te vas a sorprender que la primera persona con quien tuve contacto fue con el maestro Teruyuki Okazaki. Entonces, Wow, entonces el maestro Okazaki me invita, ellos iban a tener en el 82, iban a tener su campeonato panamericano, iba a ser en Trinidad Tobago. Y yo comencé, y bueno, o sea, oye, si el maestro Okazaki me invita a Trinidad Tobago, yo tengo que ir, como decimos en Puerto Rico, yo tengo que ir súper amolado. Y empiezo a entrenar, entrené bastante fuerte, pero en uno de esos entrenamientos tuve un desgarre muscular bastante serio, wow, que me dejó, bueno, con los músculos lastimados por varios meses. Entonces, ya ahí pues se me desvanecieron no los deseos, pero, o sea, fue un golpe duro. wow, wow. Y entonces Japan Karate Federation, el maestro Ivan, yo nunca escuché de él hasta el año 86. Tomaron como 6 años en contestarme la carta. Ya para ese entonces yo estaba trabajando bien organizado con el maestro Abreu. Ya habíamos entrado a trabajar con el maestro Mori, Masataka Mori, en Nueva York. Y entonces teníamos algo sólido. Eh, y básicamente, pues de esa manera fue que fui evolucionando y fui saliendo a conocer mundo de Shotokan como tal. Wow, sensei. Y en algún momento usted llegó a ir al campamento de Okazaki Sensei? Sí, llegué a ir en el año, bueno, en el año 87, 87, sí, en el año 87, el maestro que estaba programado a venir como guest instructor de Japón era el maestro Nakayama. Pero entonces fue el año, acuérdate que el maestro Nakayama murió 87. en el 87. Entonces, pues el que vino fue el maestro Asai. Y pues ahí hicimos una muy buena conexión, hice una buena conexión con el maestro Asai. Lo que sucedió fue que entonces yo llegué en el 87 allá eh, como una cortesía del maestro Georgie Vázquez de Puerto Rico, Ok, que ok. ya él era miembro de la ISKF. Eh, pero ¿qué sucede? Ya también el maestro Abreu había hecho el contacto con el maestro Mori y estaba trabajando con el maestro Mori. Entonces ya había una razón moral y ética que con quién yo voy a estar trabajando. Y bueno, si voy a estar, si he estado trabajando con el maestro Abreu, debo entonces seguir trabajando con el maestro Mori. Y yo fue por cortesía y para no hacer el desplante, pues entonces participé del Mastercamp. Qué chévere, Sí, sí. qué chévere. Este, y entonces, eventualmente, ¿qué dirección, qué rumbo tomó de ahí? Bueno, con la JK me pone como representante en Puerto Rico. Eh, y entonces seguí trabajando con el Sensei Mori cada 3 meses. Estaba trabajando de una forma muy estructurada. Nuestro grupo había crecido bien sólido y bien firme en Puerto Rico. Manteníamos los dojos en Canóvanas, en Río Grande, Fajardo, Sidra, expandimos a Calle, a Aguas Buenas. Habían dojos que se habían afiliado con nosotros en Guánica, en Cabo Rojo. Wow, Entonces, teníamos, con eso formamos lo que se llamaba la Asociación Puertorriqueña de Shotokan Karate Do / JK de Puerto Rico.
Entonces, gracias a eso, pues, trabajar de esa manera organizada, eso me brindó la oportunidad de que yo podía viajar a Nueva York cada 3 meses, entrenar con Mori Sensei y con todos los maestros allá, ir a los campamentos de la JKA y demás. O sea, fue una gran experiencia. Fue una gran Y experiencia. ahí en eso, para que la gente tenga una idea de con qué instructores usted entrenó en esos momentos en los campamentos de Mori Sensei, ¿cuáles podría nombrarnos algunos, si es tan amable, de los nombres de los instructores? Bueno, con el primero que entrené en el 80, cuando voy al primer Summer Camp de JKA en el 88, fue con Nishiyama Sensei. Y entonces cuando yo vi y experimenté la manera como Nishiyama Sensei enseñaba, que él rompía el cuerpo de uno en pedazos para enseñar una técnica y cómo él la podía demostrar, para mí eso era una expresión para pelos. Y yo, wow, o sea, aún hoy en día, aún hoy en día, yo no he conocido un maestro que logre hacer eso. Y yo me enamoré de la forma de cómo Nishiyama Sensei enseñaba. Entonces yo me dije, bueno, me dije mismo, yo tal vez nunca voy a ser como él, pero yo quiero buscar el estilo de enseñanza de él. Y eso me ha hecho ser siempre, estar buscando, escudriñando, estar buscando, investigando, estar, y realmente pues eso me ha ayudado enormemente. Otro maestro que me impresionó siempre mucho, que era regularmente iba año tras año al campamento JK de Sensei Mori, era el maestro de Noeda. Okay. Él era un invitado regular. Entonces, yo creo que los que han entrenado con Enoeda Sensei saben que tiene la capacidad de, aun cuando tú estás muriéndote de cansancio, él tiene la capacidad de sacar lo mejor de ti. O tenía. Entonces, bueno, eso pues realmente siempre lo admiré y lo admiro aún. Otro maestro que siempre ha hecho una gran impresión en mí es el maestro Osaka, o Yoshiharu Osaka. Un maestro que después me vengo a enterar que él se estaba recuperando, cuando yo lo conocí, se estaba recuperando de un aparatoso accidente de tránsito. Y yo, wow, pero ¿y cómo es? Y yo a veces hasta lo bromeaba porque él caminaba un poquito raro. Y entonces un amigo mío de Venezuela, el maestro Santoro, me dice, ¿sabe por qué él camina así? Porque él hace un par de años salió de un accidente que él estuvo encamado por mucho tiempo. Y yo, wow. Wow, wow, Yeah. wow. Y entonces, bueno, tuve la dicha de que entrené, bueno, en el Master Camp con Asai Sensei, que era el que estaba programado a ser el jefe instructor de la JKA cuando murió Nakayama Sensei. Sí. Entonces, entrené también con Shoji Sensei, Hiroshi Shoji, Wow. y entrené con Suyama. Sugiyama Sensei. Sugiyama Sensei. O sea, yo Katsunori llegué a Sugiyama. entrenar con tres jefes instructores de la J. Bueno, y por supuesto con Ueki Sensei también, que ahora es el actual jefe instructor. Con Ueki Sensei, él no era un regular del entrenamiento del campamento de Sensei Mori, pero venía con mucha regularidad. ¿Quién más? Wow, habían tantos que venían Y todos los Suyama tenía una cosa especial, porque Suyama también era el jefe instructor del dojo de Takuchoku, el dojo legendario de Takuchoku. bueno, tú me estás hablando de Sugiyama Sensei. Sí, Suyama. Sí, yo te estaba hablando de Sugiura, ¿no es Sugiura o Sugiura. Sugiura Sensei. Sugiura. Sí.
sea, pero Suyama Sensei es otro maestro que siempre o sea, yo he tenido una gran impresión sobre eso, cómo él enseña, de la manera que él enseña. Y sí, sí, él era el jefe instructor del dojo de Takushoku Dai. Wow, wow. La verdad que usted ha visto. Entonces le tengo una pregunta, porque yo por lo menos nunca tuve la posibilidad de entrenar con Shoji Sensei. ¿Cómo eran las clases de Shoji Sensei? Shoji Sensei enfatizaba mucho kata y la mecánica del cuerpo de cómo trabajar y desarrollar la kata. Pero Oh, su entrenamiento era especializado en kata. increíble. Y de hecho, para la gente que no lo sepa, que esté viendo o que vaya a ver esta entrevista, él fue el primer campeón de kata de los Japan. De All Japan Karate. Ya, eso es así. Eso es así. Eh, y entonces, ¿cuál fue su impresión de Noeda, por ejemplo? Bueno, en Oeda Sensei, el espíritu, con razón le decían el tigre del Shotokan, porque el espíritu que él desplegaba y que él transmitía a través bueno, de su presencia, de la forma de enseñar, eh, era, era, era terrible, por así decirlo. O sea, realmente él tenía la capacidad de sacar lo mejor de uno. Otro maestro también que me impresionó siempre mucho, el maestro de Hiroshi Shirai, de Italia. Wow, wow. El maestro, ese maestro, una fuerza, sacaba ese chuto increíble, increíble. Y una Estoy mente tratando de poner, privilegiada, ¿verdad? sí, 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 la verdad que De sí. todos ellos, yo creo que a mí el sistema de Shirai de entrenamiento me parece Sí. sumamente inteligente y muy único. Muy único. Lamento que nunca pude entrenar, bueno, aparte de Nakayama Sensei, el maestro, se me olvidó el nombre de él, caramba, Kawasoe, Oh, porque me hubiese gustado eh, recibir de él por lo menos algo de esa elasticidad que él tenía, que parecía una serpiente. pero entrenó con su maestro, que era Suyama y Nakayama. Sí, 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 sí. Pero así que realmente, pues, eh, la verdad que yo he sido muy afortunado eh, y yo creo que para mí personalmente he sido afortunado, pero siempre he buscado la manera de cómo compartir eso con mis estudiantes. Claro, O claro. sea, una de las cosas que yo hacía siempre al regreso de mi participación en los campamentos de JK era que hacíamos un campamento en Puerto Rico. Wow, Nosotros hacíamos un campamento, ahí no sé si existe todavía, en Barranquitas, el centro del leonismo. En Barranquitas es un sitio donde tenían como tipo barracas con camas ajá, literas y qué chulería. tenía un centro de actividades en la montaña, en Barranquitas. Y entonces nosotros nos quedábamos, hacíamos nuestro propio campamento, jueves, viernes, sábado y domingo salíamos. Y ese campamento lo hacíamos y era, o sea, los KIAs retumbando en las montañas en Barranquitas a las 6 de la mañana, eso era algo que era espeluznante, eh, Único. único, único. Y eso lo hacíamos, lo logramos hacer por varios años. Y entonces, Sensei, después de esa experiencia de Mori, ¿cuál fue la próxima progresión? Bueno, con Mori Sensei, con Mori Sensei yo estuve trabajando estrechamente hasta aproximadamente hasta el año 2000. En el año 92, yo me tengo que ir de Puerto Rico a los Estados Unidos porque mi hija menor nació con una gerencia muscular y después de haber tratado en Puerto Rico, no había nada más que hacer con los médicos en ese entonces en Puerto Rico
y entonces me dan un referido médico para que la lleve a un hospital de niños en Filadelfia. Y me mudo a Pensilvania. Entonces tenía la opción, o me mudo en la misma Filadelfia, que no me gustó, o me mudaba a Nueva York, que tampoco me gusta la ciudad tan grande. Y tenía unos familiares que vivían en la ciudad de Bethlehem, Pensilvania, y Bethlehem queda estratégicamente a hora y 30 minutos de Nueva York y a hora y 20 minutos de Filadelfia. Y bueno, sí, el propósito principal era darle el tratamiento a mi hija, pero entonces eso me brindaba la oportunidad que yo podía ir a entrenar. Yo iba cada 2 semanas a Nueva York a entrenar con Mori Sensei, y en ocasiones, entre medio, iba a entrenar al dojo de la 45 en 45th Street. Filadelfia. Ah, Sí, 45th Street. 45th Street. El legendario dojo 45th Street. Yeah, entonces entrenaba con Okazaki Sensei, con Hiro, era joven todavía, pero había muchos de los maestros senior, estudiantes senior de Okazaki Sensei, que también entrenaban. Y bueno, tremenda experiencia. O sea, no sé si valga la pena hasta cierto punto de mencionar. Yo creo que es conocido de todos que Mori Sensei tenía un carácter muy fuerte, muy fuerte. Entonces, él se molestó conmigo cuando yo me tuve que mudar de Puerto Rico a los Estados Unidos. Y aunque sí me aceptaba en el dojo, pero no me dirigía la palabra. Oh, wow. Sí, estuvo así por varios años. Y entonces, pues nada, yo lo que voy a entrenar. La enseñanza no me la negaba. Pero algo que hacía él era que era mucho más duro conmigo con su Shinai. Y eso yo lo miraba como que, oh, qué bueno, me estoy ganando la atención del maestro. Masoquismo de primera, ¿no? Una pregunta, ¿por qué nosotros los isleños somos así? Nos dan y nos gusta. Pero yo creo que eso en parte es porque la forma como hemos ido subiendo desde la casa. O sea, yo sé que hoy en día muchos psicólogos que estén viendo esto no van a estar de acuerdo conmigo, pero tú sabes que la ley de disciplina en la casa es la chancleta, y en mi casa no fallaba eso. O sea, uno se va inmunizando al golpe al punto que uno después hasta lo busca. Y entonces con Mori Sensei, pues yo decía, bueno, qué bueno, quiere decir que me está mirando. Cuando él viene con el chinés detrás de mí, quiere decir que me está mirando, aunque no me hable, que no me hable, que me enseñe y me corrija. Y estuve así por varios años. Y entonces llegó un momento que la situación se puso un poquito insostenible y yo decidí, bueno, yo creo que hay una ética y una integridad propia. Y bueno, yo creo que ya es suficiente. Para ese entonces también lo que contribuyó a mi decisión es que yo había estado desde el año 96, había estado en contacto con la Kokusai Budo-in, IMAF, de Japón. Entonces había tenido la oportunidad de participar del curso de entrenamiento de Kokusai Budo-in en los Estados Unidos y en Japón también. Y conocí al maestro Iko Higuchi. El maestro Iko Higuchi es estudiante directo del maestro Shinkin Makoto Gima. ¿Y quién era Shinkin Makoto Gima?
En 1922, cuando el maestro Funakoshi lleva el karate a Tokio, el maestro Funakoshi fue invitado por el maestro Jigoro Kano a demostrar karate en el Kodokan. ¿Y quién era la persona que demostró junto con el maestro Funakoshi? Shinki Makoto Gima. Wow. Entonces, eso fue el inicio de demostraciones y una estrecha relación entre el maestro Makoto Gima y el maestro Funakoshi, al punto que cuando el maestro Funakoshi se me trabó la lengua. Institucionalizó. Los rangos danes, el primer rango dan, diploma dan, que es otorgado en Japón, le es otorgado al maestro Shinki Makoto Gima. Oh, wow. Entonces, o sea, una historia muy rica, una historia muy cercana al maestro Funakoshi, a quien yo siempre he admirado. Entonces, cuando yo conozco al maestro Higuchi y veo que su karate era muy parecido al karate que yo originalmente aprendí con el maestro Villoda, me gustó. Y otra cosa que me encantó es que aún siendo un maestro tan reconocido, bueno, no es reconocido en Estados Unidos tanto, pero en Europa y en Japón lo es. Entonces, a pesar de ser tan reconocido, era muy accesible. O sea, Ok. tú que has entrenado con maestros de JK, puedes entender lo que te estoy diciendo. O Sí. sea, yo me podía acercar a él y conversar con él y él compartir conmigo, no solamente correcciones durante la clase, sino fuera del dojo. Y eso me gustó. Y yo, wow, yo creí que todos los maestros japoneses eran de la otra manera. Y entonces, ya ahí yo entonces decidí que ese era el camino que debía seguir. Y ahí pues he seguido trabajando con Kokusai Budoin. Me ha brindado muchas oportunidades. Cuando viví en Pensilvania, tuve la oportunidad de estar viajando cada año a Japón a entrenar con ellos. No sé si sabías que el maestro Kanazawa era era la cabeza de la división de Karate Do de Kokusai Budoin. Y eso pues me brindó la oportunidad de poder entrenar con el maestro Kanazawa en repetidas ocasiones en su dojo, en los seminarios. Después cuando el maestro Kanazawa venía a Estados Unidos, pues yo iba a los seminarios y me atendía como si fuera una persona conocida ya de él. O sea, que se acordaba de uno. Y todo eso pues contribuyó a que yo decidiera trabajar más con Kokusai Budoin. Sensei, y entonces, hablando del maestro Kanazawa, el cual es una figura que tengo que decirlo, yo siempre lo admiré mucho, y cuando una vez lo conocí, más aún, más aún. Yo quisiera que usted nos contara qué le parecía el maestro Kanazawa, cuál fue su visión de la experiencia de conocerlo, del entrenar con él, de verlo. Yo te voy a decir algo. Ahorita le mencioné que de maestro Nishiyama, mi segundo maestro favorito era el maestro Kanazawa. Oh, wow. Y te voy a decir por qué. Porque tú podías, no solamente él lo hablaba, pero tú lo podías respirar. Tú podías respirar la espiritualidad. Tú podías respirar esa armonía de la que él hablaba tanto. Sí. Y tú te sentías sobrecargado solamente de estar al lado de él. Y eso realmente es lo que a mí me cautivó de él. Claro está, la parte técnica, bueno, o sea, eso no cabe duda. Eso se ve a simple vista, pero hay cosas que uno
no son fáciles de detectar a menos que tú estés ahí. Y entonces, Sensei, una cosa muy interesante e importante. Al principio de cuando usted nos está contando la historia, usted nos cuenta que su maestro quiso tomar un énfasis o un foco de utilizar todas las artes marciales porque eso te hacía ser un guerrero más completo. Exacto, sí. Entonces, usted llega a IMAF, ¿verdad? En donde hay todas las artes marciales y entonces donde hay también otros estilos de karate y también hay otros estilos, diferentes estilos de kobudo. Sí. Y entonces la pregunta, ¿verdad? Porque no quiero seguir abundando, es, ¿qué es lo que en ese momento y actualmente esas influencias de otros estilos de karate y de kobudo y jiu-jitsu y espada le aportan en su desarrollo personal? Wow, qué tronco de pregunta. La pregunta está muy interesante y me gusta. Fíjate que eso, ahora voy a sonar bien paradójico. Cuando mi maestro Villoda, Sensei Villoda, me habló de Sogobudo, yo no lo podía entender. Y como te dije al principio, la verdad es que todavía mi visión estaba muy estrecha y era que yo no estaba preparado para eso. Sin embargo, te voy a decir, antes de IMAF, cuando yo me mudo a vivir a Sidra, me enteré que había un grupo en Caguas que se llamaba Sociedad Puertorriqueña de Cintas Negras, o Sociedad de Cintas Negras de Puerto Rico. Okay. En ese grupo era un grupo de diferentes karates. Es un grupo que lo dirigía y lo dirige el maestro José Antonio Pavón, Tony Pavón. Okay. Entonces, yo lo visito por curiosidad, lo visito y entonces me gustó el concepto de que venía gente de diferentes estilos de karate. Un día a la semana se entrenaba por 2 horas y a cierto momento durante el entrenamiento se iban a una esquina los de Goju-Ryu, practicaban Goju-Ryu, katas de Goju-Ryu, otros de Shito-Ryu practicaban Shito-Ryu. Yo hacía Shotokan, yo me iba y hacía Shotokan y así, inclusive las personas, bueno, el estilo que practica Sensei Pavón es Tai Fu Shoi, que es un estilo libre. Ellos practicaban su Tai Fu Shoi. Y eso me abrió un poquito la mente de ser más receptivo hacia otros karate. Empecé por ahí. Interesante. Sí. Y estuve participando con ellos en actividades como por par de 2 o 3 años. Y entonces hasta que ya, bueno, cuando me hice la relación estrecha con el maestro Abreu. Pero a través de la Sociedad de Cintas Negras tuve la oportunidad de conocer al maestro Héctor Montijo, que ya falleció. Oh, Sí. wow. Y Un entonces, caballero. sí, entonces el maestro, yo recuerdo que la primera experiencia que tuve de entrenamiento con el maestro Montijo, él vino como invitado a la Sociedad de Cintas Negras a enseñar kobudo. No a enseñar kata, sino más bien manejo de las armas de Okinawa. Y eso me interesó. Y entonces empecé a visitarlo en su dojo en Levittown en ocasiones y con él pues fue que recibí mi primera instrucción de kobudo como tal, que fue el primer arte que empecé a practicar fuera de lo que era karate. Cuando me mudé para Pensilvania, descubrí que a 35 minutos de donde yo estaba el maestro Bruce Hallman de Okinawa Kenpo Kobudo.
y lo visité y entonces me formalicé como estudiante de Okinawa Kenpo Kobudo. Ya ahí entonces pues realmente ya recibí rangos y todo, examinaciones. O sea, antes de que yo llegara a Kokusai Budo-in, ya yo había estado haciendo una base poco a poco, sin yo darme cuenta, te digo. Había estado haciendo una base del concepto de Budo en general. Cuando llegó a Kokusai Budo-in, eso fortaleció esa base y entonces definió lo que yo estaba formando. Hoy en día, yo todavía no me atrevo a decirle que yo hago Sogo Budo, porque Sogo Budo sería dentro de una misma clase tener una mezcla de todos estos sistemas. A mí me gusta definir y separar todo por su categoría. He tenido la oportunidad tuve la oportunidad de certificarme cinturón negro en Shorin-ryu y tener licencia de enseñar Shorin-ryu karate. Pero mis estudiantes de Shorin-ryu, yo no los mezclo con los de Shotokan. Entonces, y viceversa. Ahí tengo que hacerle la pregunta. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia de Shotokan y Shorin? Mira, Yarim, yo te voy a decir algo. Yo no sé cómo yo lo logré o cómo lo he logrado. No lo tomes, no estoy alardeando, porque no me gusta alardear. Lo sabemos. Pero cuando el maestro Nohara, que fue mi maestro de Shorin-ryu, me vio por primera vez, que me pidió que hiciera Naihanchi, que en Shorin-ryu, Naihanchi Shodan, para Shotokan Teki Shodan. Naihanchi Shodan es la primera kata que se practica en Shorin-ryu. Él me dijo, yo esperaba ver más Shotokan en tu Shorin-ryu de lo que yo. No, es que a mí no me gusta mezclar las cosas. Lo que es Shorin-ryu es Shorin-ryu y lo que es Shotokan es Shotokan. Y dije, ok, está bien entonces. Interesante. Sí. Yo la mejor analogía que puedo utilizar es esta. Los seres humanos tenemos la capacidad de crecer, de aprender y de expandirnos. A veces nosotros mismos nos ponemos limitaciones de aprendizaje. Claro. Hoy en día, bueno, en Puerto Rico hoy en día muchas personas hablan inglés y español. O debía haberlo dicho al revés. Hablan español y también hablan inglés. Pero nosotros tenemos la capacidad de aprender 2, 3 idiomas, tal vez hasta más. Mira, mucha gente en Europa hablan distintos idiomas. Entonces, si tenemos esa capacidad de aprender idiomas, ¿por qué no podemos tener la capacidad cinética de aprender un karate y mantener los movimientos definidos como ese tipo de karate y aprender otro karate y mantener esos movimientos definidos que lo identifican y lo caracterizan como ese mismo karate? Claro. Es algo, no es fácil, pero en eso estriba el entrenamiento y la conciencia propia de uno de querer mantener las cosas como son, en mi opinión. Entonces, yo tengo la inquietud de hacerle la pregunta que vendría ahora, que es cómo uno puede identificar, ¿verdad? En mantener el estilo tal cual es, pero también a su vez, porque digo, la exposición a un nuevo estilo con un conocimiento ya previo de otro estilo, tiene que generar unas inquietudes en uno. Exacto, sí. Entonces, Qué bueno.
esas inquietudes, ¿cómo uno las puede concretar, verdad? Sin cambiar las bases definitorias de lo que es la tradición del espíritu. Seguro. Mira, algo que veníamos haciendo en el dojo de Sidra, antes que yo me mudara de Puerto Rico, eh, era que todos los sábados nos juntábamos, yo juntaba la clase de Shotokan y la de Shorin Ryu. Y yo le decía que esa era la clase de laboratorio. Por ejemplo, tomábamos una cata, eh, tomábamos una cata y los estudiantes de Shotokan me hacían esa cata. Bueno, Teki Shodan, de Shotokan, Teki Shodan, de Shorin Ryu, Nahanshi Shodan. Y empezaban a hacerla una al lado de la otra, del otro. Y los demás estudiantes tenían que escudriñar y analizar. Oh, Que, y fíjate que uno de los comentarios más interesantes era que podíamos encontrar más similitudes que diferencias. Ahora bien, cada quien tiene su propia característica y su propia identidad. ¿Tú sabes? claro, Y claro. eso es lo que hay que mantener. ¿En qué me ha ayudado a mí en mi Shotokan el Shorin Ryu? A ser más flexible y a ser más relajado. ¿Por qué? Porque yo me encontraba que mi Shotokan era más rígido al principio. Wow, wow. O sea que Era muy rígido, el movimiento de Shorin es un movimiento mucho más natural. mucho más natural, sí. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de entrenar, bueno, que no hemos hablado de esto, que cuando yo tengo la oportunidad de entrenar con el maestro Tetsuhiko Asai, que lo que enfatizaba es relajación total, o sea, eso es anti-Shotokan completamente, pero va de acuerdo a las investigaciones que ya yo estaba haciendo. Entonces, Sensei, perdone que lo pare un momento, pero yo tengo que ya comentar esto porque lo que sucede es que nos hemos adentrado mucho en su faceta de estudiante de por vida del Budo, ¿no? Sí. Pero Sensei Cruz, para las personas que no lo conocen y es la primera vez que lo ven, ¿verdad? Sensei Cruz, primero que nada, es un instructor profesional. Él se dedica a eso, es un seminarista profesional e internacional, o sea, no es un seminarista que ha solamente enseñado en su dojo, sino ha enseñado internacionalmente en diferentes partes del mundo. Es una persona que ha dedicado su vida al karate, y es una persona no solamente sumamente seria, sino estudiosa, con un demeanor muy, muy especial, y sumamente asequible. Así es que ya podemos continuar con Sensei Asai Sensei. Sabes que la verdad es que, mira, yo disfruto ser estudiante. Y creo, bueno, voy a seguir siendo estudiante hasta el día que me muera. Yo, como te dije anteriormente, el ser humano tiene la capacidad de aprender. Solamente cuando la persona dice que cree saberlo todo, es en ese momento para el proceso de aprendizaje. Y entonces empieza a decaer. Por esa razón, mira, yo te voy a decir algo. En ocasiones, y lo voy a hacer, yo me voy a comprar un cinturón blanco. Y a ese cinturón yo le voy a mandar a grabar en kanji Shoshinsa, que quiere decir la mente como un principiante. Porque cuando tú tienes tu mente como un principiante, hay muchas posibilidades de aprender, muchas posibilidades, interminables. Claro, claro, Pero claro. cuando tú te pones una cinta de máster, ya tú te crees un máster, eso llega aquí y ya tú no puedes aprender más. Y por eso te digo que a mí
yo disfruto ser estudiante. E inclusive, déjame decirte, en ocasiones, cuando yo tenía a mis estudiantes en el dojo, mis cinturones negros, yo le entregaba la clase. Pues, por favor, enseña. Yo me iba a la parte de atrás a hacer la clase con los estudiantes. Porque uno, del que menos piensa, uno puede aprender. Del que menos uno piensa. Y entonces, Sensei, ahorita usted hizo 2 comentarios Ajá. que van en acorde con eso que acaba de decirnos. El primero era que a usted le encantaba el método de Nichiyama de enseñar, que era muy metódico. Sí. Él cogía un concepto y lo deconstruía. Iba hablando de los diferentes elementos, Sí. y entonces pues luego los unía y decía esto es esto, esto es esto. Y entonces pues explicaba absolutamente todo. Sin Sí. embargo, también usted habló de otro increíble, innovador y metódico, que era el Sensei Asai, Ajá. ¿verdad? Sensei Asai, por otro lado, era una persona que iba fuera de lo que era el Shotokan ortodoxo, ¿verdad? Sí, sí. Una de Bueno, las cosas. sí, déjame decirte, la mejor forma de escribir al Sensei Asai es, en inglés dicen, está el dicho de que think out of the box. Y Sensei Asai era el que fue el que trajo el concepto de pensar fuera de esa cajita que se llama Shotokan. Yo, en mi opinión, si el Sensei Asai se hubiese dedicado a desarrollar su karate con más tiempo, yo creo que el Shotokan hoy en día estuviera a otro nivel. No es que no lo esté, pero yo creo que las personas que lograron entrenar con él lo están haciendo, están llevando a cabo esa misión. Pero si el maestro hubiese tenido un poquito más de vida, porque él murió joven, relativamente joven, lamentablemente, yo creo que la influencia en el Shotokan a nivel mundial hubiese sido otra. Yo creo que yo he observado mucho el karate que desarrolló conceptualmente el Sensei Asai, y una de las cosas que más increíble me parecen es que de todos los maestros, por ejemplo, está Sensei Kase. Kase iba por fuera, mucho movimiento por fuera para conectar las cosas desde afuera, porque cuando uno empuja el músculo hasta su máxima expresión, el músculo automáticamente conecta sin quererlo conectar. Y cuando uno lo hace hacia adentro, en la línea interna concéntrica, hace lo mismo. De todos los maestros que uno puede ver, Sensei Asai hacía las dos. Las dos, sí, sí. Y eso se reflejaba y lo más sorprendente de él era que él no solamente lo podía enseñar, sino que lo podía demostrar. Lo demostraba en básico y lo demostraba en kumite. Era la verdad que el maestro Asai era sorprendente. Wow. Yo no he visto una persona que a su edad hiciera las cosas que él hacía. Wow. Sí. Y enfermo. Y sí, y lamentablemente ya estaba enfermo. Sí, 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 sí. Y entonces, Fue una verdadera pérdida para el Shotokan. sí, sí, sí. Por eso es que quizás, ¿verdad? Yo quisiera hacer el comentario. Es muy importante nosotros dejar nuestro karate para la posteridad. Es muy importante grabarse, porque lo que no se graba se pierde. Sí, sí, seguro, seguro, seguro que sí. Tenemos que asegurarnos pasar este legado, porque yo no estoy en contra del karate deportivo, tiene su lugar, pero las nuevas generaciones se están enfocando más en el karate deportivo y entonces se están olvidando de los conceptos, de los principios que han formado el karate, nuestro karate. Y entonces nosotros lo que hemos tenido la oportunidad
y el privilegio de estar expuestos a todos estos maestros, pues todas estas enseñanzas tenemos que pasarlas a todas estas nuevas generaciones. Así es, Hay que tirar la semilla para que esa semilla vaya creciendo y se vaya formando. así es, así es. Sensei, y entonces, en la parte de instructor, cuéntenos qué es lo que usted lo movió, porque, o sea, todo tiene, ¿verdad? Una progresión. Sí, 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 sí. Uno es estudiante, pero ¿en qué momento usted se dio cuenta verdaderamente que usted, en su memoria, ¿verdad? Porque sabemos que son muchos años y usted tiene una memoria prodigiosa, pero ¿en qué momento usted se da cuenta? Bueno, caramba, yo quiero ser un instructor profesional de karate, lo cual es una gesta increíble porque no mucha gente puede lograrlo. No todo el mundo, no todo el mundo puede enseñar. Y déjame decirte, mira, sucedió en parte por accidente y por obligación. Ok. Por obligación porque, como te dije, cuando el maestro Villola se tiene que ir de Puerto Rico, pues yo era el único que tenía que hacer el trabajo. Y entonces ya yo estaba indoctrinado a que si el maestro, si el sensei decía algo, eso era una ley que yo tenía que seguir. Realmente disfrutaba enseñar. Disfrutaba enseñar porque me exigía ¿en qué sentido? Sensei decía, ok, si el estudiante, si tú le vas a pedir al estudiante que te haga 50 Shudan Shokuzuki, tú tienes que estar preparado para hacer el doble, el triple o más. Nunca le vas a pedir al estudiante algo que tú no puedes hacer. Entonces, había un proceso de preparación. No era que yo llegaba y daba la clase de lo que yo me acordaba que el maestro me había enseñado, sino que había un proceso de preparación. Eh, más adelante, cuando conozco al maestro Nishiyama, que realmente causó una impresión tan grande en mí y reafirmó de que cuando uno enseña uno tiene que prepararse y uno tiene que saber explicar bien. Yo digo, oye, realmente yo no estaba tan alejado de lo que yo quería como instructor. Eso acompañado de que en el proceso de ir formando mis academias, tuve la oportunidad de tocar la vida de muchos estudiantes y ver cómo ellos cambiaron su forma de ser. Eso es una Claro, cosa. Y número dos, cuán exitosos ellos han sido en sus vidas. Y entonces es una satisfacción que no tiene precio, que hace que uno disfrute y uno se regocije en lo que uno está haciendo. Y eso pues realmente esa es mi motivación. He tenido la oportunidad de enseñar a estudiantes que puede resultar un reto aprender. Tengo un estudiante que yo digo que es mi eterno estudiante, aunque no está entrenando conmigo directamente. En Pensilvania, un joven de 18 años que recién había perdido la visión. wow. Y entonces está la mamá lo trajo a mi dojo porque él estaba, a ver qué yo podía hacer por él porque él estaba deprimido. O sea, no fue que él nació sin visión, él perdió la visión. Wow. Y entonces yo le dije, bueno, yo tráigamelo en las mañanas. Acuérdate, trabajaba, karate era mi trabajo, yo 24/7. Y yo empecé a enseñarlo poco a poco, a darle herramientas y con paciencia.
al momento que yo, bueno, llegó el momento que yo lo llevaba a exhibiciones y él demostraba sus katas, demostraba todos sus movimientos, demostraba Sambo Kumite con otros estudiantes. Increíble. Y entonces nosotros, bueno, hacíamos un poquito de show con eso, porque no dábamos a entender que era ciego. Hasta que se acababa la demostración, que él tendía la mano y le traían el cane. Entonces, ahí entonces la gente se volvía loco aplaudiendo porque él podía entender que él era ciego. Wow. Pero él, bueno, y entonces el propósito, el propósito mío, el objetivo mío era que él tuviera una integración social igual que cualquier otra persona. Claro, claro. Nunca llegó a cinturón negro, no llegó a cinturón, no porque terminara, no hiciera las clases de karate, no continuara la clase de karate, sino fue el momento en que yo me tuve que mudar de regreso a Puerto Rico. Ok. Pero hemos estado siempre en contacto. Tiene su propio negocio, tiene su propia familia, o sea, eso es mucho mejor que haber logrado ser cinturón negro. Para mí ya es un cinturón negro y más allá De la vida. de la vida. En Puerto Rico, estas son cosas que a veces no me gusta decir. En Puerto Rico, muchos de los estudiantes que yo recibía eran estudiantes con autismo. Wow. Y me decían, ¿usted tiene un grupo especial para ellos? No, yo no creo en eso. Yo sí los puedo recibir al principio y darle las bases y demás y sentar unas pautas de procesos y protocolos, pero yo creo en la integración social, porque yo no creo en marginar a los seres humanos por condiciones de ninguna índole. Por supuesto. Y entonces, pues, obtuve unos resultados increíbles. Entonces, ahora, en este momento, aquí en Carolina del Norte, yo te había comentado anteriormente, yo abrí mi dojo aquí recientemente. Tengo un estudiante que le falta la mitad de un brazo, un joven de 16 años. Nunca ha hecho ningún tipo de actividad atlética porque siempre lo han marginado porque le falta la mitad de un brazo. Oye, él lo que lleva son apenas 2 meses de entrenamiento y si tú lo ves y la seguridad que ha ido logrando, no tiene precio. Wow. Y para Wow. mí esos son los estudiantes que para mí, todos los estudiantes tienen valor, pero esos estudiantes en específico tienen un valor especial. Claro. Y eso es lo que me motiva como instructor. Sensei, y entonces, el otro punto, ¿verdad? Porque una cosa es ser instructor, y Sí. otra cosa mucho más avanzada es ser seminarista. Sí, y en su caso usted es seminarista internacional. Este, ¿Cómo fue esa progresión? Mira, mi primer seminario fue cuando yo vivía en el pueblo de Canóvanas y queríamos hacer abarcar hacia otros pueblos había un maestro que tenía un grupo de karate en Río Grande. Él se llama Juan Quiñones. Le envío saludos a sus estudiantes. Sí, Jeffrey Monge está todavía por ahí practicando karate. Ojalá. Ojalá. Entonces, tenía un grupo muy grande, muy nutrido, y entonces pensamos, bueno, la mejor manera es hacer un entrenamiento especial, un seminario. Y recuerdo que el seminario solamente fue de básico. No el caso de él, pero tú sabes que, bueno, en los tiempos de antes, reunir 2 o 3 escuelas de karate
bajo un mismo techo, eso equivalía a hacer solamente kumite. Ujú, ujú. Y ese no era el caso, ese no era el objetivo. Entonces, hicimos nuestro primer seminario, que fue solamente básico, explicando todos los detalles Shokusugi. O sea, eso fue el 4 de abril de 1980. Entonces, trabajamos cómo romper la técnica del Shudan Shokusugi, cuál era el punto con el cual debía golpear, la posición de la muñeca, la posición del codo, cómo retractar el codo, evitar esto, ¿verdad? Que tú lo ves, todavía lo ves a menudo. Y cómo girar ese puño al último instante aquí, pero también al último momento acá. Cómo trabajar la cadera en su forma básica. Y esas explicaciones que yo tenía que ofrecer y compartir eran producto de que mi primer maestro, yo diría como, no de un comienzo, pero cuando ya yo estaba a nivel intermedio, todavía es mi costumbre, una libreta. Yo tenía que tomar notas de mis clases y tenía que sentarme a discutirlas con él. Wow. Y entonces eso fue expandiendo mi mente cada vez más. Claro está, uno en el dojo, en la clase, uno comparte conocimiento, uno comparte, pero en muchas ocasiones, y muchos de los instructores que están viendo esto van a estar de acuerdo conmigo, uno a los estudiantes le puede decir un concepto, un principio repetidas veces, y por aquí entró y por allá se fue. Pero algo tienen los seminarios, y no es que tú vayas a un seminario y todo se te quede, pero algo se va a quedar. Pero algo tienen los seminarios que las personas como que logran captar lo que uno, digo, siempre y cuando uno lo esté explicando desglosadamente, lo que uno quiere llevar, el mensaje que uno quiere llevar de ellos. Pues ese primer seminario me abrió la inquietud de que realmente estaré llevando el mensaje de la forma correcta, y me fue desarrollando como instructor sin yo saber. En ese entonces no sabía la diferencia entre un seminarista y un instructor, para mí era lo mismo. Pero más tarde, cuando comienzo a desarrollar lo que era la Asociación Puertorriqueña de Shotokan Karate, y yo empecé a viajar a diferentes pueblos a enseñar y a ofrecer seminarios, entonces se fue agudizando esas destrezas. Bueno, y aparte también, pues, o sea, que uno tiene que buscar seguir aprendiendo y seguir buscando para poder, Claro, cómo saber explicar las cosas. claro. Algo que yo recuerdo de mi primer maestro es que él me decía, tú tienes que explicar las técnicas, no como si se la estuviera explicando a estos estudiantes. Imagínate que se la estás explicando a tu abuelita que nunca ha hecho karate, y que tú quieres que tu abuelita aprenda a cómo patear, a cómo bloquear, a cómo tirar un puño. Porque todo es posible, eso no tiene que ser, porque sea tu abuelita no quiere decir que no lo va a lograr hacer. Claro. Y eso me lleva a otra de las satisfacciones como instructor. En Pensilvania yo tenía un grupo de personas mayores, seniors, que venían martes y viernes en la mañana por 1 hora, y sí aprendían karate, pero lo más importante era que ellos aprendían a lograr obtener movilidad. Súper, súper. Y todo eso era básicamente obedeciendo a
a las reglas básicas de cinética del cuerpo de Shotokan. O sea, cómo manejar el balance de su cuerpo, cómo manejar el uso de la cadera, cómo saber alinear el cuerpo de una manera que ellos puedan mantenerse de una forma erguida, en balance. Lecciones de vida, lecciones de vida. Increíble, increíble. Y Sensei, actualmente usted tiene algún proyecto a corto, a largo plazo que quisiera compartir con nosotros. Bueno, en este momento estamos retomando otra vez nuestros entrenamientos y seminarios. Recién tuvimos, a principios del mes de abril, tuvimos uno en la ciudad de Kissimmee, en la Florida, después de todo esto del COVID. Bueno, aunque el COVID todavía está, pero ahora que estamos tratando de retornar a la normalidad. Estamos ahora mirando a ver cómo hacemos un calendario de actividades y de eventos. Igualmente también estoy a la mejor disposición de si alguien está interesado en que yo le participe con un entrenamiento, un seminario, también estoy en esa disponibilidad. Y pues poco a poco vamos tratando de retomar de una manera segura. Y entonces, retomando eso que acaba de decir Sensei, si es tan amable, ¿podría decirnos cómo pueden contactarse con usted? Bueno, la mejor manera es a través de email, correo electrónico. Mi correo electrónico es uask@msn.com. Excelente. uask@msn.com. Esa es la mejor manera de contactarme. Y bueno, en estos momentos de mi vida no estoy completamente de lleno enseñando karate. También tengo un trabajo de manera remota por computadora con el Departamento de Trabajo del Estado de Oregon. Y Ok. entonces, coordinando servicios sociales, que ese es mi trabajo. Y entonces me dedico a enseñar karate en las noches, en las tardes. Y bueno, ahora que estamos tratando de retomar los seminarios y empezar a viajar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Sensei. Y pues nada, Sensei, eh, quisiera hacerle dos preguntas más, Todas las si que usted me lo quiera, permite. seguro. Entonces, la primera es, ¿cuál es su kata favorita? Ajá, Niu Shiho. En Shotokan, en Shotokan, Niu Shiho. En Y en Shorin, Shoryuken. en Shorin Ryu es Itosu Pasai. Oh, wow, dos bellas katas. Y en Kobudo, En Kobudo, bueno, en Kobudo es la kata con el remo, Ekubo, Tsuke Nakanchu no Ekubo. y el sistema de Kobudo que usted hace actualmente, ¿cuál es? Hago dos sistemas. Hago Okinawa Kenpo Kobudo, que es una vertiente del sistema Matayoshi Kobudo, y hago Mm, también Ryukyu Kobudo, que es de la línea del maestro Shinken Taira. wow, wow. Y entonces, según tuve una conversación con el sensei Héctor Maroli de la República Argentina, él hace Shinken Taira Kobudo. Y según lo que sensei me dijo a mí, lo bueno de ese estilo es que se acopla a todos los estilos. Se acopla a todos los estilos y no solamente eso. Te voy a decir algo, un dato histórico interesante. Shinken Taira fue estudiante de karate del maestro Funakoshi. Wow, increíble, increíble. Entonces, una pregunta, usted que ha manejado los dos, ¿verdad? Yo tengo que decirlo claramente, yo solamente cogí un tiempo cuando hacía Goju Ryu, este, de Matayoshi Kobudo con Sensei Luis Cuadrado, al cual le mandamos nuestros cariños y respeto Un siempre. saludo al maestro Cuadrado, al cual tengo un gran respeto y admiración Así por es. él y su hijo también. Oh, no, son dos, practicantes de Kobudo de primer orden y tremendos karatecas también. Entonces, Sensei, ¿cómo usted podría comparar, verdad? Si es posible,
el Shinken Taira Kobudo con la vertiente de el Matayoshi Kobudo. El Okinawa Kenpo Kobudo. Sí. Bueno, básicamente las diferencias estriban, el Matayoshi Kobudo tiene más influencias de chinas, porque el maestro Shinko Matayoshi estudió directamente en China. Wow. El maestro Shinken Taira, cuando comenzó con Masami Sensei en Japón, y entonces cuando se regresa a vivir a Okinawa, empieza a recorrer la isla de Okinawa y empieza a reunirse con diferentes maestros de Kobudo y a formar lo que se llama Ryukyu Kobudo. Pero el Matayoshi Kobudo tiene una línea directa que viene de China a Okinawa. Wow. Jesus Christ. La línea que yo hago de Kobudo, de Okinawa Kenpo Kobudo, fue con el maestro que la fundó, fue el maestro Sekichi Odo. Y el maestro Sekichi Odo estudió con el papá Shinko Matayoshi, con el hijo Shinpo Matayoshi, y también entonces estudió con Shinken Taira. O sea que es un approach sumamente completo. Bastante completo, sí, bastante completo. Sí. Y entonces usted también hace espada, ¿verdad? He hecho espada, he hecho el sistema Tenshin Jingen Ryu, que es un sistema bastante tradicional de Japón, con el maestro Kunikazu Yahagi de IMAF. He llegado al nivel de primer Q en Iaido. Para serle sincero, no lo he practicado recientemente, pero algo curioso, en el 2008, yo estuve en Japón por 3 semanas. Entonces, había un campeonato de Iaido y Kendo. Entonces, el maestro Yahagi y otro maestro de Iaido que se llamaba Hidetoshi Iwasa, me dijeron: José Sensei, compete. Entonces yo dije: no, pero Sensei, yo nunca he competido en Iaido. No, we train you. Total, que eran 10 katas de Iaido que tenía que demostrar. Entonces, en la división, ellos tienen la división de los grados Dan a diferentes niveles, y la división de rango Q, que es una división abierta. Los rangos Q en Iaido es desde tú comienzas como sexto Q hasta primer Q. Entonces, en ese año yo llegué de primer lugar en la división Q en Tokio. Wow. Qué increíble. Wow. Y yo, Qué wow, increíble. fue, Qué increíble. Qué cosa pero más brutal. Pero, sí, Sensei, eso simplemente es testimonio de todas las cosas que usted ha hecho a través de todo su ciclo de vida entrenando Budo. entrenando Budo, sí, eso es así. Fíjate, Yarin, yo te digo, la verdad es que a veces me preguntan: pero ¿cómo es que tú puedes hacer tantas cosas? Yo tampoco no lo sé, yo solamente lo hago. No lo pregunto, solamente lo hago. Y yo creo que eso es una actitud que uno tiene que tener en la vida. Claro, Si tú te pones a analizar, y digo, claro, no es que tú no hagas las cosas a lo loco, pero si tú te analizas, si cuando tú tienes que hacer una misión, si tú te pones a analizar y a dudar, no lo vas a hacer. Tú tienes que hacerlo y ya. Como Nishiyama Sensei decía, él decía: do not hesitate, no dudes, hazlo. claro. Pues, Así que, Sensei, caramba, ya llevamos par de horas haciendo esta mega conversación. Ha sido más que un placer, un privilegio para nosotros. Sé que se nos han quedado muchas cosas que nos podría añadir,
a su historia, que es tan longeva, pero por cuestiones de tiempo, queremos primero que nada agradecerle, y nos encantaría en otra ocasión que usted tenga un brequecito, planificar una segunda. Seguro que sí, estamos a la orden siempre. Yo te agradezco por esta gran oportunidad, Yarin. Sé que realmente estábamos pendientes por hacer esto y pues no lo habíamos podido hacer, pero todo es el momento que es. Y realmente Claro que pues sí. te agradezco. Quiero enviar un saludo a todos los karatecas artistas marciales que han visto esta entrevista. Les agradezco que hayan tenido la paciencia de quedarse a mirarla hasta el final, si alguno lo ha hecho. Espero que mi historia haya sido interesante. Claro eh, que sí. y Claro que sí. entonces, especialmente a los karatecas en Puerto Rico. Puerto Rico, una isla tan pequeña, tiene tanto talento marcial. Y solamente les quiero exhortar a que traten de practicar y aprender algo que es real, que sea real. Algo que tenga trayectoria, algo que les pueda dar el beneficio, no solamente a ellos, pero a los que van a venir después de ellos. Claro que sí. Y Claro ese que sí. sería mi mensaje para cerrar esta entrevista. Caramba, Sensei. Eh, Creo que decir esto me quedo corto, pero lo hago con mucho, mucho y genuino cariño, más que agradecido. Igualmente, igualmente. Os, Sensei, un abrazo. Tendremos que hacer una segunda parte para seguir conversando y que nos siga contando no solamente de su trayectoria, sino de cómo usted ve este hermoso arte del karate, y no solamente del karate, sino del kobudo, Shotokan, Shaolin Ryu, y de todas las cosas que usted ha hecho en el arte marcial, que son tantas. Os, os. Más que Bueno, agradecido, Sensei. Os, muchas gracias. domo arigato gozaimasu. Muy buena, que pase muy bien. Gracias, Sensei. Agradecido. Bien, bye. Bye bye.